vocal del entonces Tribunal Supremo Electoral, pero una persona a la que recurrimos permanentemente, no solo porque ha hecho militancia política, sino por su análisis y su experiencia. Y Boris tiene desde la Fundación Esquel, fundación ya con años de trabajar en el Ecuador y de aportar pensamiento y discusión, una tarea que le vamos a pedir nos comente, que es el tema de la consulta popular. Se han comprometido, me parece que con 35 organizaciones a nivel nacional, a impulsar la consulta, y preguntemos entonces qué objetivo tiene y qué posibilidades las tiene, y Andrés en cambio nos comentará cuáles son los pasos para la consulta desde los diversos puntos de vista. Boris, buenas tardes, bienvenido. La Fundación Esquel, entre los múltiples trabajos de discusión política que hace, nos plantea de la consulta. Así es que, ¿en virtud de qué una consulta y qué motivó a que ustedes inviten a otras organizaciones? Bienvenido nuevamente. Gracias, Francisco, por la invitación. Esquel tiene ya una trayectoria de 27 años. Y nos hemos movido en dos frentes: el tema del desarrollo, proyectos, y el tema de la democracia. Y en el último año y medio hemos estado muy preocupados de recuperar la voz de la ciudadanía. Y claro, ese es un esfuerzo colectivo plural, y en ese sentido se generó una idea entre un 15, hoy 16 colectivos y organizaciones y movimientos nacionales para armar una cosa que se llama la Mesa de Convergencia. La Mesa de Convergencia no es otra cosa que un espacio en donde vienen organizaciones para tratar a temas o agendas de interés nacional. Esa Mesa de Convergencia ha hecho ya varias cosas. Y últimamente, entonces, frente a todos los escándalos de corrupción, a las cosas que se saben de invasión de un sector del Estado en otra función, hemos decidido analizar, discutir el tema de la consulta popular como vía para conseguir unas reformas institucionales en el país que nos ayuden a combatir la corrupción, a decirle no a la impunidad, a salir de este modelo autoritario que hemos vivido en los últimos 10 años y a impulsar otras reformas. En ese contexto, entonces, la Mesa de Convergencia, estos 16 colectivos, convocaron a una reunión mucho más amplia la semana pasada, y se ha constituido una plataforma por la democracia, en donde participaron 60 organizaciones acá en la ciudad de Quito, con organizaciones de Guayaquil, de Loja, de la SUAY, organizaciones nacionales y organización obviamente también de Quito, para constituirnos como un frente, como una plataforma, exigiendo, pidiendo que se realice la consulta popular. Y las razones para hacerlo son estas que menciono muy al paso, pero creo que están en la epidermis de todo el país, que es el tema de cómo vamos a combatir la corrupción, porque para combatir la corrupción obviamente hay que conversar sobre la institucionalidad del país. Para ver si está vigente o no, y si es que ha funcionado o no, son 10 años de todas maneras, ¿no? Claro, o para ver cómo es que ese diseño institucional o cómo es que esa invasión de unas funciones a otras, o esa injerencia que se produce, lo que están es generando un sistema de corrupción, y un sistema que finalmente puede terminar, si es que ya no lo está haciendo, favoreciendo la impunidad. Ese es el motivo fundamental. Claro, hay otras cosas que son más de detalle. Y que podemos seguirlas analizando ahí. Por supuesto. Andrés, bienvenido, buenas tardes. Bueno, la voluntad y las organizaciones están debatiendo. ¿Hay alguna puerta de que el presidente dice estoy pensando en convocar, creo que voy a convocar y ya mismo convoco, una cosa así? Y la gente de su partido, ¿no? La Alianza País le dice no, no va por ahí la cosa, y le hablan de muerte cruzada. ¿Cómo es que hay que hacerlo? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por esta invitación, Francisco. Mire, la consulta popular, de acuerdo a la Constitución famosa de Montecristi, tiene dos autoridades lógicas. Uno, el presidente de la República, y otro, la ciudadanía, a través de recolección de firmas y todo lo demás. Porque
La otra alternativa son los municipios, todo eso que son sobre temas muy concretos. La consulta entonces es algo legal, es algo que existe constitucionalmente, es algo que hemos venido hablando últimamente sobre la necesidad de una consulta. Si nos ponemos a ver en las declaraciones, inclusive, en eso, hasta la gente de Alianza País dice sí a la consulta. ¿Dónde empieza a presentarse los problemas? Es en los temas. ¿Por qué? Porque de pronto pueden decir que son temas que tienen que trabajarse a través de la aprobación constitucional por parte de la Corte Constitucional. Y ahí tenemos algo que nuestro querido contertulio ya lo dijo, ¿no? No hay esta independencia que debería existir y a lo mejor este Consejo, la verdad es que no sabemos para dónde va a lanzarse ahora, porque de pronto también... como que también se alían atrás de la figura del licenciado Moreno, porque a veces pues quien está en el poder es Alianza País, ¿no? Y quien tiene el poder un poco es del punto de atracción. Ya. Y en este momento el poder está en manos de él. Ahora, este es un problema que puede haber en las preguntas. Otro problema es qué es lo que vamos a hacer. ¿Una consulta tipo referéndum o vamos a hacer una consulta como tal, dependiendo si vamos a reformar la Constitución o si vamos a consultarle al país sobre temas de interés general? ¿Cómo puede ser un tema de interés general? Pues muy lógico, el que se aplique el combate contra la corrupción poniéndole los determinados elementos para llegar a ello. Estas dos son las situaciones que pueden darse. Ahora, preocupa mucho que el presidente ha dado muestras, pero todavía no concreta, por un lado sobre la consulta, y por otro lado no sabemos qué se va a preguntar, porque de pronto puede salir con una consulta que no tenga la trascendencia que se ha dicho y que es lo que la gente quiere y lo que estas organizaciones que han tenido pues este buen criterio de reunirse deseen, porque no es que queremos preguntar otra vez sobre los toros o sobre los gallos o sobre los casinos. Ahora, y yo lo que queremos preguntar sobre los toros es si podemos volver a hacer. No, yo también lo haría. Yo también y votaría así. Pero no es eso lo que en este momento le interesa al país. Porque ahorita vivimos una situación en que ha salido a luz toda esta falta de respeto a las funciones, por ejemplo, todo lo que ha salido con respecto al señor, al vicepresidente de la República, al señor Jalk en estos últimos días. Son realmente cosas muy graves. O sea, yo no sé cómo se puede jugar así con el país, con tanta irresponsabilidad, porque ahí estamos viendo intervenciones más que directas, y no necesariamente solo del expresidente de la República, inclusive de empleados de segundo nivel que dan órdenes a los jueces. Claro. Bueno, así no se puede administrar justicia y no hay institucionalidad. Boris, planteado esto entonces, si bien podría ser la ciudadanía, claro, ahí nos encontramos con un filtro que es la Corte Constitucional para calificar las preguntas, pero otro filtro que también hay, que es el Consejo Nacional Electoral, para ver si les autoriza a recoger las firmas. Bueno, pues sí. O sea, y ahí podría, y después que recojan las firmas, su validación, y les puede pasar lo de los Días Unidos 6 meses después, que les digan que no completaron las firmas. Claro, el tema, y es una gran preocupación que tiene que ver no solamente sobre los procedimientos y las instituciones que deben intervenir, sino sobre una suerte de desconfianza sobre el sistema democrático en su conjunto. Rato está bajo sospecha todo eso. Totalmente. Y entonces, claro, en las conversaciones que hemos tenido con estos más de 50 organizaciones, es el tema de que uno tiene que hacer un análisis, no solamente sobre lo que se debe hacer, sino también sobre los cómo hacerlos en función de la oportunidad, de la coyuntura política. Porque claro, si nos embarcamos en un tema de una reforma constitucional a través les de van a una decir constituyente, que eso es además constituyente. y entonces eso puede llevar a las calendas griegas y no pasa nada. El tema de fondo, que es el tema de la corrupción, que es el tema de este autoritarismo, que es el tema de esta invasión de funciones, no se va a terminar de resolver. Frente a eso, lo que nosotros hicimos es un mapeo, una matriz, sobre todas las organizaciones que hasta la fecha han hecho propuestas de reforma institucional. Y entonces todas ellas, que son 8, en donde están partidos políticos, en donde están trabajadores, la CONAIE, movimientos, organizaciones,
hay una coincidencia en 4 temas. Ya. Entonces, lo que estos más de 50 O sea, organizaciones esta parte de la sociedad que está discutiendo, como entienden, ya tendrían 4 temas. hay coincidencia que en se 4 coinciden. temas. Habrán O sea, otros, pero 4. hay organizaciones que plantean 12 temas, 17 temas, etcétera, dependiendo de sus propios Y intereses. en cada uno de estos están 4. Y nosotros lo que hemos identificado es que hay coincidencia sobre 4 temas. Digamos que ese es el común denominador. ¿Cuáles serían estos Y ese 4 común temas? denominador es el tema de eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, en realidad que se lo menciona de esa un manera, pero que consenso ahora en vamos todo. ya a un tema más fino, digamos, ¿no? ¿Cuál es la manera de de poder su hacerlo? eliminación. Porque ya. eliminación entonces llevaría a una reforma, hay esta discusión, si reforma la estructura del Estado o no, pero lo que se trata es de que eso tenga el mínimo peso, la mínima injerencia. Una segunda es una destitución de aquellas autoridades de control que hayan sido designadas por ese Consejo de ¿ya? Participación Ciudadana. O sea, darles por terminados los... Exactamente, ¿no es cierto? Otro es el tema de la reelección indefinida, donde también hay coincidencia en este mínimo, no a la reelección indefinida. Pero esto está incluido en lo que hemos discutido siempre, que están en estas enmiendas que eran inconstitucionales. Claro, y entonces, incluido en este último exactamente, surge este otro tema que es dejar de lado las enmiendas todas las totales. que fueron las enmiendas constitucionales. Y Entonces, esta plataforma grande, diversa, porque están organizaciones empresariales, indígenas, estudiantes, mujeres LGTBI, todo tipo de organizaciones, ¿no? 50 es una variedad enorme. Hay coincidencia en estas 4. Entonces, hoy día lo que se está trabajando es en los contenidos de las preguntas y la sugerencia de procedimiento. Pero ustedes verían el mecanismo, ¿qué? ¿Ciudadanos recoger firmas no, o plantearla al presidente? Que sea el presidente que sea el presidente el que convoque. Entonces, lo que se va a hacer es en esta movilización nacional, que es nacional del día 20, entonces, producto de esa movilización nacional, que es una expresión ciudadana para apoyar... ¿En cada una de las provincias o solo aquí en Quito? En varias provincias del país, ¿no? Por lo menos, bueno, están trabajando varias organizaciones, los compañeros de la CONAIE, los compañeros del FUD, organizaciones sociales también. Y la idea sería que esa cosa no solamente exprese esta necesidad, esta voz ciudadana de que queremos reformas institucionales, sino de una vez entregar los cómo y los qués. ¿Qué queremos preguntar y cómo pensamos que debería preguntar? Por la vía de la capacidad que tiene el presidente de la República de inmediatamente, porque si el presidente lo hace, podríamos tener de aquí a 3, 4 meses. Tendríamos solamente práctica. Andrés, si el presidente decide convocar en virtud de estas motivaciones, tomar en cuenta esto que le van a proponer, él debe enviar las preguntas a la Corte Constitucional. Siempre va a la Corte. Siempre va a la Corte Constitucional. Pero yo creo que enviado por el presidente de la República en un momento político como estamos viviendo, difícilmente esa Corte va a ser uno de los 2 juegos que ha hecho. O demorar en responder mucho tiempo, que es uno de los instrumentos que ha utilizado, o negarlo de plano. Lo que sí podría, y puede ser peligroso, es que podría reformar de alguna manera las preguntas, reformular de alguna manera, como ya lo hizo inclusive con el presidente Correa. Y eso puede ser grave porque puede desnaturalizar lo que ha quedado claro en esta mañana, aquí lo que se busca. Los 4 temas esenciales. Claro, esos y otros temas fundamentales, pero es claro que se puede prestar a que de pronto haya una falta de claridad al respecto, porque ¿qué pasa? Los hemos oído a la gente del anterior gobierno, a ciertos legisladores, que se rasgan vestiduras diciendo que cómo va a ser posible que vuelva a la Asamblea la elección de... No se dan cuenta de que prácticamente en todo el mundo los congresos o las asambleas son los que eligen los organismos de control. Ahora, puede haber diferentes orígenes de esos candidatos. Por ejemplo, en el caso que yo conozco más, que es el Consejo Electoral, muchas veces, y esto lo propuse en la asamblea en Montecristi, por supuesto, los 7 vocales presentamos propuestas ahí que deben haber quedado en algún cajón de basura, en alguna parte, porque nunca las tomaron en cuenta. Pero, por ejemplo, que estos señores que van a formar parte del Consejo representen a alguien,
Se satanizó, no los partidos políticos, muy bien, pues no a los partidos políticos, pero ¿por qué no a las universidades del país? ¿Por qué no a los organismos colegiados como los abogados, los ingenieros electrónicos? Porque puede haber... Claro, no. Y de hecho hemos visto... Buscar cuáles son los... ¿Por qué no los partidos? Si son los No, actores yo estoy de acuerdo, pero te democracia. digo, si es que si sigue con ese criterio, porque de pronto no olvidemos que se satanizó todo. Por ejemplo, la militancia política se satanizó después de que la Constitución dice que uno debe tener militancia política. Es decir, tenemos que ir superando todo este lavado cerebral, de alguna manera, que ha habido en los 10 años, de crear fantasmas y de crear cosas que no existen, ¿no? Y que lamentablemente algunas personas, inclusive de la Asamblea Nacional, todavía siguen manteniendo esos criterios y quieren imponerlos a la ciudadanía. Yo espero que el presidente de la República actúe frontalmente. Mire, yo no he sido partidario de él, estamos en esa línea, pero nos ha demostrado hasta aquí, por lo menos de palabra, algunas cosas muy positivas. Esperamos que esto se materialice. Se concrete en algo. Claro, y entonces poder dar el paso que Esquel y otras organizaciones han puesto ya en marcha, por decirlo de alguna manera. Esquel ha venido trabajando entonces ya en este tema, pero la discusión sobre la democracia, sobre las libertades, como que no fue lo suficiente en estos 10 años, o no tenía altavoces, digamos, ¿no es cierto? Hay de los diálogos que ustedes han mantenido para hacer ¿ves la voluntad de la gente de volver a participar, de tomar en cuenta el tema de la democracia, de que hay que preocuparnos de los partidos políticos, de los movimientos, de la organización social? Existe esa voluntad, son unas ganas enormes, porque después de 10 años de uno estar reprimido, entonces, claro, cuando se abre esta oportunidad... El destape de la democracia. Y esperemos que quede destapado, porque lo frustrante sería que sea una pequeña primavera en donde otra vez las cosas vuelvan a complicarse. Claro, lo que sucede es que en estos 10 años la concepción del modelo político era una cosa que si es que uno quiere participar en política tiene que hacer partido. Pero si es que eres ciudadano y te organizas como una fundación, por ejemplo, estabas prohibido. E incluso había unas regulaciones y decretos para debías cerrarnos. tener plata. Claro. Un monto. Y entonces eso fue una forma de inhibir, una forma de presionar hacia que las organizaciones se abstengan de esta participación ciudadana, lo que es terriblemente contradictorio. Claro, porque en una proclama de revolución ciudadana, ¿no es cierto?, en donde se supone que los ciudadanos efectivamente son los que van a tener que dar opinión, entonces más bien se los reprimió, se restringió su capacidad de proponer. Eso ha hecho pues que en estos últimos tiempos las organizaciones se atrevan, se junten, entiendan que ya no hay que estar con las banderas individuales, peleando por el espacio propio, sino que hay un espacio más amplio, que es el espacio público de la democracia, de la plena vigencia de los derechos, del respeto a las libertades que tiene que ser peleado por todos. Después iremos a las peleas individuales, pero si uno no genera la cancha, entonces obviamente no va a poder después hacer la pelea individual. Y eso es, yo debo decir con profunda satisfacción, después de todos los años de haber estado en esto, que es un momento de renacer, de surgimiento de nuevos rostros, de nuevas voces, de gente que tiene ganas de meterse, ¿no?, en esta reunión que acabamos de tener la semana pasada. Gente que vino con sus propios recursos desde Loja, desde Cuenca, desde Guayaquil, desde Manabí, pero hicimos una invitación plural. Y claro, lo interesante es que ya no está la disputa entre Creo y la izquierda democrática, o entre la fundación de los LGTBI y la fundación de los Días Unidos, sino que la discusión es cómo reconstituimos a la sociedad y cómo recuperamos la democracia. Y entonces eso hace que ahora nos volquemos a la arena pública, no en favor o en contra de un individuo o de una ideología o de un partido, sino por esta reconstitución de la democracia en el país. Y eso pasa por una consulta en estos momentos. Andrés, los dos hemos sido militantes. Y a mí la verdad es que cuando gente que hace política dice es que esto no es político, digo, oye, entonces ¿qué? ¿Cómo reconstituimos
y les volvemos a dar un valor de formación y de organización a los partidos políticos. En que uno de tengan los- sentido ideológico. En uno de los momentos, el presidente Correa en ese tiempo visitó el tribunal. En su discurso, él dijo lo que repetía muchas veces, que no era político. Y como me tocó hablar luego con él, a nombre de... Le pregunté que cómo una persona que ha sido candidato, que ha sido presidente ya en ese momento 2 veces, que ha participado de todo eso, no está haciendo política. O sea, me parece medio raro porque Sí, si pues. algo hizo y algo demostró, es el político. Y eso malo, es- pero. Bueno, dicho que él lo que... Ya, pero demostró que hacía política. Y no solo él. Ya. La gente de Alianza País han hecho política, pues obviamente. Ahora, que uno de los elementos que tuvo Alianza País fue destruir los partidos políticos, que ya estaban mal. Porque tenemos que Porque no reconocer que estaban la cumpliendo culpa, el rol. que la culpa en mucho tienen los propios partidos políticos tradicionales en esto, y llamando tradicionales a todos los que existían Ya. en ese momento. Lamentablemente, estos partidos cayeron en un juego que los llevó al desprestigio. Desprestigio del cual se valió el señor Correa para acabar con ellos, porque aquello de la partidocracia y repetir y repetir y repetir el mismo discurso logró acabarlos. Tal es al punto de que se dice que ha revivido la izquierda democrática. Es la izquierda democrática ideológica que vivió hace tantos años, que tuvo gente como el doctor Borja, o como el ingeniero Vaca, o como Andrés Vallejo, que tenían una verdadera ideología y seguían una línea política. Yo no sé si eso se ha logrado ahora y si se ha logrado tener fuerza para salir adelante. Pero por lo menos una cosa que sí hay que reconocer, han rescatado el membrete y Bueno, la posibilidad a exacto. lo mejor de capacitar a la gente con Pero, lo que es ser pero ojalá se socialdemócrata. pueda dar el paso El adelante, paso siguiente. ¿no? Y que vuelva a haber partidos ideológicos, porque actualmente yo no sé cuál es la ideología de Alianza País. El socialismo del siglo XXI es una cosa tan difícil de entender que no creo que sea una ideología como tal. El otro partido que tuvo fuerza, Avanza, más allá de los problemas que tiene en este momento. ¿Cuál es su ideología? Y así podemos seguir con estos movimientos que Que están además en la se queda palestra sin- y que no, pero lo que sí ha pasado, y esta es obra del Consejo Electoral, es que estos movimientos que están ahora en la palestra han acaparado con las firmas. Si en este momento un nuevo partido, un nuevo movimiento quiere ¿De dónde inscribirse, recoges? no tiene un margen de firmas para Claro. recolectar, y hay que tener cuidado porque de pronto aparece gente que nunca se ha afiliado, aparece Están afiliada afiliados. a estos Bueno, sitios. ya asomaron, ¿no? La asomaron hace algún como tiempo. 17 millones de Pero- ecuatorianos pero es- afiliados a partidos políticos. A ver, sí, no era 17 exactamente. Eran 17 más de la millones de población. firmas, más No, de la población. Sí, pero además no olvidemos que un técnico español, cuando el tema de los Yasunidos y todo eso, Claro. creo que se hizo la revisión de, perdón, no de los Yasunidos, de los partidos políticos, que se hizo la revisión de firmas, contrataron un local en el norte y todo lo demás, dijo, ¿cómo puede ser posible que en este país, con 13 millones de votantes, haya 11 millones de afiliados? Ya. ¿No? Porque es el partido, Sí, el claro, país más politizado del mundo. Claro, pues, ¿no? desde Y los niños de las Claro, escuelas. nosotros sabemos que la gente no está de más. y si vas a recoger firmas para un partido político y lo haces seriamente, es sumamente difícil. No es que la gente te dice, sí, como no tenga mi firma, la cosa es seria, ¿no? Y eso ha logrado desquiciar todo el sistema democrático del país. No hay partidos políticos, no hay forma inmediata de recuperarlos. Es un trabajo, y un trabajo que tiene que ser muy serio para recuperar estos 10 años. No digo volver al pasado con todos los No, errores, no. pero sí recuperar Algo hemos de los haber conceptos de aprendido. democracia, de participación ciudadana, que por más que se llenan la boca, no hay participación ciudadana. Participación ciudadana no es ese organismo que fue designado simpaticísimo, Sí. ¿no? Ellos fueron designados por el Tribunal, por el Consejo Nacional Electoral, que a su vez fue designado por ellos. Entonces, sí, Ahí hay una confusión, como dice Boris, ¿no? Además, dígame, una intromisión esto total de que de todos contra todos. de todos los maravillosos concursos, no haya salido un hito que sea de oposición, es rarísimo. O sea, todos los capaces en el país, para todos los cargos, salían Estaban solo ahí. de un mismo movimiento político. De los demás movimientos no hay uno, dígame uno. Pero no olvidemos que cuando se
inicie este proceso y cuando se nombre este Consejo Electoral Provisional, ¿no? De pronto apareció una voz de una ciudadana, una de los miembros del Consejo, que empezó a denunciar las cosas que pasaban ahí. Y luego, pues también otro de los vocales se unió un poco a este criterio y comenzaron a hacer ciertas denuncias, ciertas críticas, todo eso. Automáticamente para el siguiente concurso nadie es de oposición. Y ahí están peleando si se quedan 4 o se quedan 3, ¿no? Perdón, si salen 4 o salen 3. Pero nadie está peleando cómo debe estar integrado el Consejo. Claro. Boris, para terminar esta primera parte, y cuando yo decía lo de lo político y el presidente Correa decía si era político aunque malo, alguien me podría decir, pero ganó todas las que se les pusieron adelante, lo cual diría, le desmentimos a Francisco Rocha, no era malo. Ganaba elecciones, pero pulverizando a la organización social. ¿Tú crees que los partidos políticos y ustedes podrían ayudar desde todas las corrientes a reconstruirlos, por último, a reinventar los partidos? Yo parto de una premisa, ¿no es cierto? No puede haber democracia sin partidos políticos. Y si desde la ciudadanía estamos luchando y haciendo esfuerzos, corriendo riesgos, obviamente, por recuperar la democracia, los partidos políticos también tienen que hacer lo suyo. Lo que les corresponde. Y ese es un juego de mutuos aportes, apoyos, digamos, ¿no es cierto? Por un lado, desde la ciudadanía estamos permanentemente no solamente haciendo demandas de atención, sino también propuestas. Y los partidos políticos deberían recoger eso más allá y con absoluto respeto de las ideologías, porque yo creo que el país está viviendo una situación, una crisis tan larvada, tan profunda, en un contexto internacional tan complejo, que no puede ser que venga una ideología y diga yo tengo la varita mágica porque es mi ideología para resolver. Yo creo que hay unos valores, recuperar unos los valores y de ahí sí pasar a darle forma con la ideología. Lo que habla el país y entonces decir muy bien, nosotros somos socialdemócratas o somos lo que somos, pero eso tiene que estar anclado en un modelo ecuatoriano que dé respuesta a realidades que no son solamente económicas, son y sobre todo culturales. Cuando refiero a lo culturales, a la forma como somos, cómo hacemos, cómo antropológicamente actuamos, ¿no? Definiendo la... Por ejemplo, cuando tú me cultura, preguntas de cómo es que se explica que políticos que no satisfacen ganan, porque los ecuatorianos en nuestra forma de ser no votamos con la mente, pues votamos con el corazón. Y entonces, claro, son distintos, son las pasiones, es la manipulación. Eso creo que no es solamente un prurito ecuatoriano, pero así es el mundo. Entonces, desde la sociedad civil, desde las organizaciones, y cada vez va calando más hondo este concepto, tenemos que perderle el miedo a conversar con los políticos. Porque claro, también este estigma que se crea que los políticos son corruptos, que los políticos son casi una banda de delincuentes. Así se los ha dicho. Claro. O sea, después de 10 años que nos han dicho que la partidocracia... Y resulta que han estado ahí. Y resulta que han estado ahí, pero resulta que tienen que ser los que tienen que hacer el juego en la democracia. Entonces tiene que ser una conversación de los ciudadanos, entre ciudadanos, para salirnos de nuestras agendas pequeñas, sectarias, ¿no es cierto? Ir a una conversación nacional más amplia entre ciudadanos y luego con los políticos. Porque eso al mismo tiempo que va a ser un elemento de presión, va a ser también un elemento de ayuda. Porque claro, tienen ya un reconocimiento, una legitimidad social de que los necesitamos. ¿Cómo es que conjuntamente podemos recuperar la democracia? Vamos a hacer un pequeño corte. Estamos conversando con Boris Cornejo, el director de Esquel, y con Andrés León, el ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, analista político también, Andrés. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia.
democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya nuevamente, está con nosotros Andrés León y Boris Cornejo. La consulta, y entonces claro, uno dice, aprovechemos la consulta para desatar estos ánimos democráticos, y yo creo que hay que hacerlo. Andrés, este país tenía, y diría, 3 o 4 grupos así más o menos fuertes, que era la izquierda democrática, la democracia cristiana, el Partido Social Cristiano, el y MPD. el MPD, que ahora es la Unidad Popular, ¿no es cierto? Habían otros, Sí, claro. pero que sobreviven, como el Partido Socialista, pegado, pero ahí está. O ¿no es como el cierto? PRE, que ha cambiado de nombre. Que cambia de nombre, exacto. ¿Cómo reconstituir, cómo valernos del trabajo, por ejemplo, que hace Boris y la Fundación Esquel para promover la democracia, y que en esa promoción intentemos, como él nos ha dicho, a ver, los partidos también entren y ayuden a formar? Sí, porque estás planteando una cosa que verdaderamente en este rato resulta un desafío Sí, muy ¿no? complicado. Y resulta complicado porque hay una serie de trabas que todavía subsisten, pero la principal para mí es la falta de conciencia que existe de integrarse en partidos políticos para actuar dentro de una línea programática, de una línea inclusive ideológica, de pensamiento, que plantee soluciones a los problemas. La gente todavía, después de todo lo que ha pasado, no está en este momento lista para ese O sea, que problema. hay que educarles Y primero también, en democracia. exactamente. Ahora, hay grupos que deberían comenzar, y algunos ya lo han hecho, por tratar de formar nuevos cuadros, especialmente nuevos cuadros de jóvenes. Se dice que los jóvenes no están interesados en la política. Yo tengo mis dudas. Yo veo muchos jóvenes en diferentes líneas políticas que están tratando de actuar, que a lo mejor todavía no encuentran el camino, que a lo mejor todavía se sienten un tanto limitados, es otra cosa. Pero hay esta juventud que creo que es la que tiene que cambiar, porque ya las generaciones que militamos en política, pues ya nos va pasando la época simplemente. Pero tampoco podemos renunciar a No, decir, pero ya es vengan hora, nomás a hacer la pero ya es experiencia hora de un junta. recambio, de liderazgo especialmente, donde, como tú dices bien, la experiencia pues puede servir como para que nos ayuden a estructurar. Sí, pero son los jóvenes los que tienen que jugarse como se me recuerda un poco la época en que volvíamos del régimen al régimen de derecha, a la democracia, y antes allá en los años 80, En los los 70, años 60, 60. perdón, cuando teníamos una dictadura, y es la época en que aparecen precisamente dos de los partidos más ideológicos, la Izquierda Democrática y la Democracia Popular, y aparecen confrontando con la dictadura militar, dictadura entre comillas a veces, pero aparece en esa época. Dictadura al fin. Sí, en esa época, y eso permite que vayan formándose partidos políticos. Aparecen líderes también que fueron formando. En cambio, ahorita, en este momento, vemos que todavía hay como una calma, como una tranquilidad, y probablemente esta consulta popular de darse va a ser un detonante. Sí, un detonante para que la gente vea que sí, pues, porque ahorita, ¿qué es lo que pasa? La gente ciertamente no está activa en salir a manifestaciones y todo eso. Ojalá el día 20 haya una buena cantidad de gente. ¿Por qué? Porque la gente estuvo cansada del sistema que vivíamos. Y de pronto, con la actitud del presidente Moreno, con sus chistes, con su forma de hablar, con sus ofrecimientos, ha logrado desmontar esa actitud que había. Y la gente por fin se siente como tranquila. Pero habrá que aprovechar de este momento de tranquilidad
para impulsar una Exacto. acción. Y creo que la consulta puede ser exactamente, como decíamos hace un momento, Un detonante. ese detonante que permita empezar a movilizar a la ciudadanía. Boris, yo soy de los escépticos realmente. No sé si estos 10 años me han vuelto así, pero escéptico ya a los discursos. O sea, a mí cuando me dicen, bueno, es el 12º sábado que no nos insultan, y digo, ¿y debemos estar agradecidos? O sea, ¿cómo nos vamos a contentar con algo que es nuestro derecho? Pero claro, contenta a mucha gente, ¿no? Y dicen, no, el presidente no insulta, no hace la sabatina, hace los lunes un informe más o menos bien, el estado de propaganda sigue, la ley de comunicación sigue, el decreto 16 sigue. Soluciones no hay, y claro, se incrementa el recurso político del presidente. ¿Aguantará? ¿No tiene que legitimarse con esta consulta que ustedes han logrado, por lo menos, encontrar 4 puntos? Y te preguntaría, ¿qué otros puntos más podrían venir? Porque para recuperar la democracia nos toca ver el código de la democracia, ver cómo organizamos los partidos. Yo creo que el cambio que debe hacerse en el Ecuador no solamente es de las instituciones, sino también del modelo mental de democracia. O sea, entonces, que tenemos que descorreizarnos. Exactamente, o sea, desde un modelo en el cual se nos decía qué podemos hacer, qué nos podemos hacer, que uno estaba a la espera de que llegue el sábado para ver qué es lo que va a pasar el lunes o quién va a ser la víctima de esa semana, que era un modelo absolutamente vertical y de un liderazgo muy fuerte. Entonces, más o menos ahí estaba toda la referencia de lo que va a pasar en el sistema, en el país. Ahora es un modelo diferente en el cual el presidente Moreno, yo quiero tomar sus palabras de invitación al diálogo, de que la independencia de los poderes, de que nada se hace sin contar con sobre los ciudadanos, sin los ciudadanos. Yo creo que hay que tomarle la palabra al presidente, pero no porque nos está dando permiso para hacer las cosas, sino porque está demandando de nosotros. Nos dice dónde están sus propuestas, dónde está su movilización. Nos dice más de una vez que nosotros somos los mandantes de él. Y creo que tenemos que tomarle la palabra, tomarnos en serio lo que se nos está pidiendo y meternos a hacer este tipo de iniciativas. Yo creo que la consulta popular no resuelve todo. Pero creo que sí es al menos una forma de que los ciudadanos nos metamos otra vez en la política sin miedo, en uso de nuestras libertades, para proponer cosas que deben hacerse por fuera de la consulta, como por ejemplo el tema del decreto 16739. Eso no necesita consulta popular. Eso se hace con otro decreto. O se hará con algún trámite legislativo que no sé exactamente cuál. Otro decreto. Pero si uno sigue con esta cosa de que las cosas se deshacen como se hicieron, entonces el presidente rápidamente podría hacer eso. Pero obviamente no es que tenemos que esperarnos que el presidente nos regale eso, porque es un derecho nuestro, la libertad de asociación. Claro. Entonces ahora que salgamos, el 20 vamos a plantear también eso, pero no por la vía de la consulta. Diferenciemos, porque tampoco podemos preguntarle al pueblo todo, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la ley de comunicación, ¿cierto? Esa es una cosa, necesitamos una ley de comunicación, sí, pero no esa ley de comunicación. Y hay propuestas, los periodistas tienen propuestas, la UNEP tiene propuestas, organizaciones como Fundamedios han hecho propuestas. Y entonces, ¿cómo es que presionamos al poder para que este tipo de cosas sean resueltas? La novedad en este momento de esta primavera política ecuatoriana es que los ecuatorianos estamos decididos a conjuntamente apoyarnos en agendas que puedan ser particulares. Yo no soy periodista, pero la ley de comunicación sí me afecta, porque soy demócrata. Tú no eres ONG, pero entiendes que hay un decreto que te sanciona. Tú limitas tus libertades. Y entonces cuando entendamos, ¿no es cierto?, que el constructo es colectivo, en esa medida podemos generar una presión ciudadana. Vamos efectivamente entonces a crear lo que se llama el poder ciudadano. Un poder ciudadano que dialoga con los partidos, que dialoga con el poder y que dialoga entre sí.
Y esa yo creo que es efectivamente el sustento de cualquier democracia. Andrés, ¿y el código de la democracia? Porque hay tantas trabas. Tú dices, queremos hacer uno, y las firmas ya no hay. ¿Qué debemos hacer con eso? Porque como que se ve que hay que trabajar en varios frentes, ¿no? Si alguna ley tiene una serie de trucos y de trampas que no le permiten, y además de errores, es el famoso código de la democracia. Comienza por el tema de la elección entre listas, por ejemplo. Claro. Una de las barbaridades más grandes que ya casi no queda en ninguno de los países que lo propusieron, porque es una de las formas de acabar con las líneas políticas simplemente. Ahí entonces, más en un pueblo que todavía no está, como lo he dicho aquí, con una suficiente madurez política, entonces votas pues por el amigo, votas por la reina de belleza, por el deportista, y si repartes tanto, terminas no votando claro, por ninguno. porque entonces, y además, ¿cómo formas una mayoría? A no ser con esta manipulación que ha habido para tener permanentemente a un solo movimiento La en el poder. ONG de Participación Ciudadana está trabajando en plantear esa reforma. ¿Esto tiene que ver con la consulta? Yo creo, ¿o no? Yo creo que no, porque es una ley completa que tiene que cambiar muchas cosas. Hay que plantearla a la Asamblea. Uno de los puntos que me preocupa, por ejemplo, que no ha entrado mucho en la discusión, es el tema del financiamiento de las campañas electorales. Cualquier ciudadano que consigue un grupo de amigos que le dé las firmas, de pronto aparece como candidato, sean firmas válidas o no, pero aparece como candidato. Y el Estado tiene que financiarle. Y después vemos que obtiene menos votos que aquellos números de firmas que le auspiciaron. Claro. Y todos están tranquilos. No, pues hay dos candidatos de los últimos, Andrés, que hubiesen regalado más o menos $2.800 a cada uno de los que votaron y era mejor reparto. Ya, pero entonces, ¿por qué, por ejemplo, no poner una disposición por la cual aquel candidato que no cubre un mínimo, el 3, el 4%, deba devolver esa plata al Estado? ¿Por qué? O el partido o el movimiento que le auspicia, porque si no el Estado sigue perdiendo plata, y la plata no es del presidente de la República, no, es de los ciudadanos, y se van nuestros impuestos en estas cosas. Y tiene que reformarse poner una traba así para que tampoco se lancen. Y además que se pueda seguir una verdadera contabilización de los gastos electorales. Perdóneme, pero aquí hemos oído en este tiempo, ¿no?, al señor Fabricio Correa decir que recogió $3 millones. Fuera de lo que se ha justificado. ¿Y a quién presentó cuentas sobre eso? Nadie. Otro acuerdo entre privados. El tribunal no lo examinó, eso, ¿no? No, ni nos enteramos, para serle franco, y tampoco el Consejo Electoral lo ha hecho. Hay una serie de gastos, y ustedes pueden revisar todas las declaraciones, inclusive las que están ahorita en estudios, de todos los partidos, por igual, no defiendo a ninguno, ¿no?, donde te dicen cuáles son los gastos que efectivamente han hecho. Pero hay una serie de gastos que podríamos decirles ocultos, que todas las secretarias y todos que trabajaron ahí son voluntarios y no ganaron nada o tuvieron un sueldo. Eso no aparece en las contabilizaciones. Los gastos de movilización aparecen al mínimo, parece que no se han movido casi de la capital. Entonces, esto tiene que verse la forma como se pueda responder por el dinero que es del Estado, que no es un dinero privado para que lo gasten a comodidad. Y esto del dinero que es del Estado, pero los partidos no pueden, a través de sus militantes, a través de un empresario que quiera darles para defender unas ideas. ¿No es posible que también tengan su propio presupuesto para que las secretarias y eso o no? Bueno, sí es posible, la ley sí nos permite, pero volvemos un poquito al criterio que hablábamos antes. ¿No? Todo esto está satanizado. Es lógico que los militantes aporten, es lógico que si hay un empresario que aporte, mientras no utilice ese aporte para cuestiones que no sean éticas o sea, no quiero aportar a un partido para que me tramite una ley. No, eso. Que vemos que, pero vemos que ahorita entre las denuncias que se hace el señor Glass está mucho de eso, pues, sin necesidad de que haya una ley que le sancione, y estamos viendo que cómo se tramitaban cosas. No sé cómo lo van, no sé el fiscal si en un momento dado va a actuar, pero vemos que eso es exactamente lo que se ha hecho. Gentes que han aportado, Odebrecht que ha aportado, no sé quiénes que han aportado y que han obtenido sus
sus utilidades. Claro. Y esto es lo que no puede ser. Ahora, que un ciudadano que tiene capitales y que tenga una idea que coincida con un partido político y le ayude a financiar, eso es otra cosa. A financiar cursos, por ejemplo, de capacitación. Yo no veo en eso que sea negativo, ¿no? Boris, discutíamos esto que haga con unos empresarios y yo les pregunté así, ¿a qué partido ustedes se han afiliado? ¿A qué organización ayudan a financiar para que, por último, promuevan el pensamiento con el que ustedes están de acuerdo? A ninguno. Oigan, ¿y ustedes han aportado en alguna campaña? ¿Han puesto algún candidato que no, a ninguno? ¿Y que entonces que debemos interpretarles lo que ellos quieren? ¿Esto de que defienden intereses es ilegítimo? Yo creo que es absolutamente legítimo que todo el mundo defienda su interés, siempre y cuando el interés no esté reñido con lo que dicen las normas, las leyes, los valores de una sociedad. Y que respete a la comunidad. Claro. Pero claro, también es medio difícil de entender esta actitud de los partidos o este mensaje de los partidos en que los temas políticos no son de mi incumbencia. Eso te dicen públicamente, ¿no es cierto? Ustedes vean, resuelvan. Y un poco, ¿cuál es la coherencia? Porque finalmente están haciendo negocios en este territorio. Finalmente trabajamos para comprar, para vender. Y entonces yo creo que debe ser interés primario de los partidos políticos ayudar a construir esta mejor democracia. ¿Cómo? Yo no estoy diciendo que no deben dar dinero para algún candidato que tengan. Está bien. Pero si es que es transparente, si se sabe que es para lo que fuese, ¿no es cierto? Claro, pero si uno entiende que le han dado dinero a una persona para que gane la campaña y luego tenga todos los contratos y tenga todos los ajustes de precios, entonces obviamente lo que se está comprando es el país. Pero si es que, por ejemplo, las empresas están interesadas en formación de liderazgo y hagamos una formación de liderazgo plural, no estos liderazgos empresariales o liderazgos igualitos a los que yo pienso. Esto yo creo que es en el mundo entero. O sea, trabajemos por la democracia y démosles formación roles técnicas. De líderes, ¿no es cierto? Dos, ¿cómo trabajar, por ejemplo, en constituir un código de ética empresarial que apoye los temas de las leyes, los temas de la transparencia, que se comprometan con decir no a la impunidad? Porque finalmente en los actos de corrupción están tanto el sector público como el sector privado. Entonces no es un tema de que cómo me compro la justicia. Pero ahí hay unos que te dicen, bueno, como el expresidente, vinieron a corromperles a los funcionarios. Y los otros dicen, es que si es que no caíamos en lo que nos pidieron, no nos salía. Ahí, ¿qué va a ser? ¿Quién es el más corrupto o quién es el menos? Pues son igualmente corruptos. ¿Sí? Claro, corrupto es como alguna vez yo usé la expresión que el tango se necesita dos, ¿no? Para bailar igualito, es esto de aquí, ¿no es cierto? No sé si es el que propone o el que acepta, pero ahí hay un hecho de corrupción. Pero volviendo al tema de las empresas, yo creo que, por ejemplo, prácticas éticas, códigos, indicadores, sistemas de vigilancia. ¿Cómo poner, por ejemplo, en un gran consorcio empresarial, en una empresa enorme, ¿no es cierto?, unos códigos de vigilancia, unos códigos contractuales cuando tú trabajas para esa empresa? Por ejemplo, no podrás trabajar aquí si es que haces esto o aquello, ¿no es cierto? Y cómo generar sistemas de supervisión. Entonces, tener una suerte de una contraloría interna, privada, a la empresa que evite el tango, que venga el que me corrompe o que yo sea el que corrompo. Y de estos hay prácticas internacionales. En Europa hay códigos que se aplican, ¿no? Entonces también es un tema de que el sector privado entienda que la democracia es un juego no solamente de sociedad civil, ciudadanos y políticos, es un juego en el que estamos todos, porque todos vivimos en este territorio. ¿Habrá algún partido que diga, yo soy de empresarios, algún rato? Cosa que yo no le veo malo. No, pero aquí no lo hemos visto mucho, así abiertamente y claramente, pero sin duda vemos que hay vinculaciones muy serias de los empresarios con diferentes partidos políticos, ¿no? Esto hay con unos más, con otros menos, pero lo que dice Boris es interesante.
de pronto estos empresarios financian o no campañas. Yo preguntaría eso. No. ¿Financian o no personas? Yo les he preguntado, ¿a quién le no, dieron? ellos dicen que no. Pero en el fondo pero no sabemos sabe que qué sí es lo que fía. ha salido ahora, por ejemplo, que se han financiado pues este tipo de cosas. Y esto, ¿por qué no hacerlo frontalmente? Y ahí voy al que se oye, de manera que se den cuenta ante la ciudadanía de lo que han gastado, que hay un control dentro de la propia empresa, dentro del propio sector, que le diga esto es correcto y esto no es correcto. Eso me parece muy bueno. Y entonces no tendríamos tanto miedo. Mira, son los miedos que se han ido creando. Miedo al político, miedo al empresario. El empresario per se es mal. Sí. Y resulta que si no hubiera empresarios, si nadie invirtiera, no sé dónde iría para el país, ¿no? O sea, claro, alguien tiene que invertir en este país. Pero se han ido creando esos miedos. Pero, y un miedo que ha ido acompañado con una cosa. En estos 10 años también hemos visto, Andrés, que para movilizar a la ciudadanía ya no eran los pensamientos, sino necesitabas recursos. Por supuesto. Y entonces uno que no tiene plata está fregado, bueno, no puede ser ni de la junta parroquial. Hace poco, no sé si nosotros mismo conversábamos, este cambio, ¿no? Cómo se hacía política hace algunos años, ¿no? Cuando nosotros en una campaña electoral teníamos que salir desde a pegar la propaganda, a hacer grandes ollones de engrudo, porque era el sistema con el que se pegaba, y la gente participaba, o sea, había una actitud activa en el asunto. Ahora no. Ahora contratas quien va a banderear por ahí. ¿Y eso qué es? Es una empresa. Y entonces, en vez de que la empresa apoye, convertimos al mismo movimiento partido en una empresa productiva, de la cual tienes que dar, de la cual después tienes que producir los réditos. Con lo cual tienes dueños de los partidos. Por eso tienes que producir los réditos, porque de lo contrario quien invirtió no lo vuelve a hacer, ¿no? Claro. Y ahí es donde caemos en toda esa situación. Se nos está yendo el tiempo, Boris. Entonces, estas 4 cosas que podrían irse consolidando hasta el 20, ¿crees que se sumarán algo más? ¿Encuentras 2 o 3 temas puntuales que se puedan sumar? Hay una discusión en este momento en un grupo de trabajo que se ha constituido, que está conformado por constitucionalistas, o sea, ya expertos en que están formulando las preguntas y están viendo los procedimientos. Y la discusión es el tema de pedir la eliminación o no del Consejo de Participación, o más bien reducirlo a su mínima expresión. Hay una consulta, si uno pide la eliminación, puede ser a través de eliminar las cosas que hace, que es cuestión de la ley. Y lo que decían los expertos es que, por ejemplo, una pregunta, si está usted de acuerdo en eliminar, significa modificar 137 disposiciones jurídicos, ¿no? O sea, es bien complejo. Entonces, quizás... Y eso hay otros argumentos de que podría llevar a una eventual... Pero que podrían presionarle al presidente a que tome esta decisión de anularlo. Claro. O sea, el tema es para no meternos en el lío de que si está reformando la estructura o no del Estado, pero dejarle ahí en el tema. Y hay otra gente que está pidiendo, por ejemplo, temas muy puntuales sobre medio ambiente. Por ejemplo, consultarle al pueblo si es que va a haber extracción o... el tema del Yasuní, o sea, son temas que son legítimos, que hay grupos que lo están planteando, pero que son temas muy particulares, digamos, ¿no? Que no son esta denominador común. Que no es el consenso general de todas las de estas. Pero lo que hay es el ánimo de ir con una base mínima, pero una base mínima que nos permita juntarnos. Después incluso podemos pelearnos entre nosotros, pero ahora tenemos que recuperar la democracia. Y lo que es importante es esta invitación a la ciudadanía de juntarnos en esta movilización pacífica del 20 de septiembre. El 20 de septiembre, Boris, ¿qué es lo que va a hacer la ciudadanía y a qué le convocas? Porque uno podría ir diciendo el 20 va a haber movilizaciones en cada capital. Va a haber movilizaciones en varias ciudades del país, por ejemplo aquí en Quito hay una que está convocando el FUD y la CONAIE, que parten desde el Seguro Social y va hacia el Palacio de Gobierno. Palacio, y en el Palacio van a entregar la propuesta. El presidente, si está ahí, les recibirá. El presidente, si está ahí, les recibirá. Si no, supongo, designará alguna persona para que reciba eso. ¿Desde qué horas es esta movilización el 20? Esto va a ser 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Y mañana en una rueda de prensa que tenemos, entonces los dirigentes de los constituyentes de esta plataforma van a hacer la propia
propio enunciado, ¿no? Finalmente decirles que esta es una iniciativa colectiva. Aquí no hay ningún esfuerzo de protagonismos individuales. Yo agradezco a Francisco la oportunidad, porque es un coordinador, pero hay organizaciones como Participación Ciudadana, está el Contrato Social por Educación, están asociaciones de periodistas, está la ONP, la FUD, la CONAIE, están los estudiantes de la FEWE, están los compañeros indígenas, están, de lo más variado de la sociedad. Y tiene este propósito democrático, ¿no? Activar ciudadanía para promover estas reformas constitucionales que hay que hacerlas en el corto plazo. Exactamente. Porque las reformas políticas son urgentes, pero más urgentes son las reformas económicas. Y eso ya, el rato que tengan que tomarse, deberán tomarse en un contexto menos complejo de juntar ambas cosas. Bueno, la tarea está lanzada, entonces, Andrés, ¿este trabajo puede darnos frutos o se suma al discurso? Yo creo que puede dar frutos muy buenos. La única inquietud que a mí me queda, y vuelvo al comienzo de esta interesante reunión, ¿cuál es la verdadera posición del presidente de la República? Pienso, por ejemplo, en esta gran manifestación, que se espera que sea grande, del día 20, si el presidente recibe, si él está ahí para ¿cuántas manifestaciones se han hecho que ni siquiera han podido entrar a la Plaza de la Independencia en los últimos 10 años? Pero si deja llegar la manifestación y recibe, aunque no se compromete en este momento a nada, el solo hecho de recibir a las organizaciones y recibir el pliego ya tiene un significado muy grande, un efecto político muy importante. Sí, vivíamos en el hecho de que los sábados habían 4 horas de decir cualquier cosa y de insultar a todo el mundo y nos tenía toda la semana discutiendo sobre eso. Hoy tenemos cuarto de hora los lunes por la noche, pero nos pasamos toda la semana hablando de lo que el presidente dijo esa noche. De manera que yo creo que ya tiene que cambiar también esto. No es que no haga informes o eso, pero que ya haya decisiones. Y esto es lo que hay que presionar, que se tomen decisiones en el país. Mientras no haya las decisiones oficiales, todo lo demás es una fuerza que está impulsando, que tiene derecho de existir, pero que todavía no llega al punto central, que es que se tomen decisiones para evitar lo que muchas veces se dice, ¿será esto un tongo? ¿Verdad? Esto es una cosa que está en boca de mucha gente. Yo suelo decir que esto es un gran relajo bien organizado. Bueno, mejor todavía. Pero yo quiero agradecer a Boris Cornejo, el director de Esquel, y a Andrés León, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral. Los dos nos han ayudado, nos han hecho ver las posibilidades que hay de la consulta y claro, esta muy buena noticia, la cual yo saludo, voy a estar el 20 ahí para participar. Mañana tienen la rueda de prensa, es en la Fundación Esquel, ¿no? ¿En dónde está la...? Avenida Colón, 417, Colón y Foch. En la Colón y Foch, en la Fundación Esquel, mañana, para justamente proponernos ya la realización de la entrega de las preguntas y la solicitud de consulta al señor presidente Moreno. El 20 de septiembre parten desde el Seguro Social aquí en Quito y no sé, van a hacer plantones, ya nos contarán mañana, o desfiles en cada una de las ciudades del Ecuador. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde nuevamente y gracias a nuestros radioescuchas y a Facebook Live con los que hemos estado conectados. Nos encontramos el día miércoles. Muchas gracias a ustedes. Gracias.